En este problema de termodinámica nos piden el calor y el trabajo para un proceso de un gas ideal que viene definido de una forma particular y es un problema interesante para razonar en torno al primer principio de la termodinámica y a la ecuación de estado de los gases ideales, y fue propuesto en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sevilla en el año 2013. Bien, el problema dice lo siguiente: en un proceso termodinámico la presión P y el volumen V de un mol de un gas ideal están relacionados mediante la expresión P por V al cuadrado igual a C, siendo C una constante. Si las presiones de los estados inicial P1 y final P2 son 10 bar y una atmósfera respectivamente, y la temperatura inicial es T1 igual a 200 grados centígrados, determine el trabajo y la cantidad de calor. Tome para la constante adiabática del gas el valor gamma igual a 4 tercios. Y nos dan como dato la constante de los gases ideales R. Entonces, en este problema vamos a fijarnos en que nos definen un proceso determinado por esta expresión, P por V al cuadrado igual a C, que no se corresponde con los procesos típicos que se suelen estudiar, como pueden ser los procesos isotérmicos o un proceso isobárico o un proceso isócoro, sino que es un proceso particular que sigue esta ley. Si esto lo llevamos al plano termodinámico VP, lo que nos quiere decir es que, si aquí está el volumen y aquí está la presión, bueno, pues esta expresión define una curva concreta que tendrá una forma, es decir, si yo despejo P, tengo que es igual a C partido por V al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esta curva, C partido por V al cuadrado, donde C es una constante, pues tendrá una forma más o menos como esta, y es la curva que seguirá el proceso del gas ideal, que por supuesto es un proceso cuasi estático, es algo que implícitamente se está considerando, es decir, va siguiendo poco a poco cada uno de los puntos de esta curva, desde un estado inicial hasta un estado final. ¿Dónde está ese estado inicial y ese estado final? Bueno, no lo sabemos de forma precisa a la vista del enunciado. Lo que sí sabemos es que la presión inicial es de 10 bares y que la temperatura inicial es de 200 grados centígrados. Con lo cual el estado inicial sí que lo podemos determinar perfectamente en este dibujo, porque se corresponderá con, si estos son 10 bares en la escala de presión, ¿de acuerdo? Pues donde corte a esta curva será el estado inicial. Y sabemos que su temperatura será de 200 grados centígrados. Siempre que nos dan de las tres variables presión, volumen y temperatura, dos de ellas, entonces el estado está totalmente determinado y la tercera variable la podemos obtener mediante la ecuación de estado de los gases ideales. Es decir, siempre, estoy hablando por supuesto de gases ideales, ¿no? Siempre que nos dan dos variables de P, V, T, la tercera variable la tenemos determinada mediante la ecuación de estado P por V igual a N, que es el número de moles, por R y por T. Entonces, en este caso, bueno, N es 1 porque es un mol, ¿de acuerdo? Y vamos a determinar los dos estados, el estado 1 y el estado 2 de este proceso, que serán dos puntos a lo largo de esta curva. Entonces, el estado 1, como he dicho, bueno, ya está determinado porque tenemos que la presión es igual a 10 bares, que expresado en pascales equivale a 10 elevado a las 6 pascales, ¿vale? Vamos a recordar que un bar es igual a 10 elevado a las 5 pascales y que también una atmósfera es igual a 1,01325 bares. Es conveniente memorizar estas equivalencias para poder trabajar siempre en las unidades más convenientes para cada problema. Yo en general recomiendo trabajar en unidades del sistema internacional cuando se mezclan unidades de diferentes escalas, de diferentes sistemas. De esa forma sabemos que las energías nos saldrán en julios, por ejemplo, y todo será mucho más sencillo y mucho más ordenado si nos tomamos la molestia de
traducir las unidades de los datos siempre a unidades del sistema internacional. Entonces, en este caso, la presión que nos dan en bares la pasamos a pascales. Bueno, la temperatura ya nos la han dado en el enunciado y es igual a 200 grados centígrados, que expresado en Kelvin, que es como tenemos que trabajar siempre en este tipo de problemas, es simplemente sumarle a la temperatura en grados centígrados, sumarle 273,15. Es decir, esto es igual a 473,15 grados Kelvin. Y el volumen, por su parte, utilizando la expresión de la ecuación de estado de un gas ideal con n igual a 1, tenemos que el volumen del estado 1 será igual a R por T1 y dividido por P1. Con lo cual, sustituyendo valores, esto será igual a 8,314, expresado en unidades del sistema internacional para la constante R, ¿verdad? Por 473,15 y dividido por 10 elevado a las 6. Insisto en que en este cálculo todo está expresado en unidades del sistema internacional, con lo cual sabemos que el resultado, que es un volumen, nos va a salir en metros cúbicos. Bien, entonces si operamos con la calculadora, nos sale para el volumen del estado 1 0,003934 metros cúbicos, que lo podemos expresar en unidades más cómodas para manejar, en litros, multiplicando por 1000 esta cantidad, nos saldría en litros, ¿verdad? Y es 3,934 litros. Bien, con lo cual ya tenemos el estado 1 totalmente determinado. Aquí estaría el volumen V1, que sería igual a este valor que hemos calculado. Bien, aquí he indicado en el dibujo P1 y V1 con los valores que nos han salido. Bien, entonces para el estado 2, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos para calcular las variables que lo definen? Tenemos que el enunciado nos da simplemente la presión P2 en el estado 2. Pero también sabemos que el estado 2 se encuentra a lo largo de esta curva, es decir, cumple la ecuación del proceso P por V al cuadrado igual a C. Por cierto que C, que es una constante, la podemos determinar ya, porque como conocemos el estado 1, la voy a calcular aquí, ¿vale? C es igual entonces a P1 por V1 elevado al cuadrado, que son datos que ya tenemos calculados. Entonces, sustituyendo P1 y V1, tenemos que esto es igual a 10 elevado a las 6 por 0,003934 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, como siempre, en unidades del sistema internacional, y esto nos sale, usando la calculadora, 15,476. ¿En qué unidades? Bueno, pues son unidades que tienen una dimensión de presión por volumen al cuadrado. Entonces, fijémonos que presión por volumen, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Presión por volumen al cuadrado, que son las unidades o las dimensiones de la constante C, lo indico así, ¿vale? Son las dimensiones de un producto de una presión por un volumen al cuadrado. Y esto es lo mismo que poner el producto de una presión por un volumen y un volumen. Es decir, las dimensiones, esto es una ecuación de análisis dimensional, son las de un producto P por V, que es energía, ¿vale? Esto de aquí tiene dimensiones de energía, este corchete, multiplicado por un volumen. Entonces lo puedo expresar, por ejemplo, las unidades que puedo utilizar son julio multiplicado por metro cúbico, ¿de acuerdo? Estas serían las unidades para la constante C que hemos determinado. Entonces ponemos aquí julio por metro cúbico. Es muy importante, no me cansaré de insistir en que en los exámenes siempre pongamos unidades para los números que obtenemos, porque normalmente los profesores de física es algo que penalizan mucho el no hacerlo, porque de alguna forma muestra que
no se sabe muy bien lo que se está haciendo. Cuando tenemos las unidades escritas para todos los resultados, es mucho más fácil de no equivocarse y además también nos da pistas en cuanto a si nos hemos equivocado o no, porque podemos ver que las unidades no se corresponden con las dimensiones de la magnitud que estamos calculando. Y por otro lado, al profesor también bueno, pues le ofrecen una buena impresión, una impresión de que el alumno realmente sabe física y sabe lo que está haciendo en el problema. Bien, entonces, como decía, para el estado 2 tengo la presión P2, que es una atmósfera, la paso a unidades del sistema internacional utilizando esta equivalencia que he escrito aquí, y entonces esto es igual a multiplicando por en bares sería 1,01325 y por 10 a la 5 pues tengo que correr la coma hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, es decir, sería igual a 101.325 pascales. Bien, el volumen vendrá determinado por la expresión P por V al cuadrado igual a C. Es decir, utilizando esta expresión que sé que se cumple, tendré despejando, es decir, como se cumple la ecuación, vamos a ponerlo más claramente aquí. Antes de calcular V2, vamos a poner que P2 por V2 al cuadrado será igual a C. Y por lo tanto, despejando V2 en esta expresión, tengo que esto es igual a la raíz cuadrada de la constante C dividida por P2. Y esto es igual, sustituyendo los valores que ya tengo C, que es 15,476 julios metro cúbico, dividido por 101.325 pascales, donde todo está expresado en unidades del sistema internacional. Soy un poco pesado con esta idea, pero insisto en que es muy importante para llegar a resultados correctos y no confundirse. Bien, entonces, operando, lo que obtenemos es, para el volumen 2, 0,01236 metros cúbicos, que expresado en litros lo podemos poner, multiplicando por 1000, como 12,36 litros. Es decir, el estado 2 tiene un volumen que es mayor que el estado 1. Se trata, por lo tanto, de una expansión del gas. ¿De acuerdo? Es decir, V2 es mayor que V1. Se trata de una expansión, por lo tanto, es un movimiento a lo largo de esta curva hacia la derecha, hacia un volumen mayor. Ese volumen pues, estará por aquí, V2, y hemos visto que vale 12,36 litros. ¿De acuerdo? Y la presión, bueno, pues la coordenada de presión estará aquí, P2, y hemos visto que vale en pascales 101.325 pascales. Bien, entonces la temperatura T2, que es lo que nos falta, simplemente utilizando una vez más la ecuación de estado de un gas ideal, como ya tengo la presión y el volumen, la deduzco como P2 por V2 dividido por la constante R. Y operando, teniendo en cuenta que ya tengo todo esto calculado, me queda 101.325 pascales por V2 expresado en metros cúbicos, que es 0,01236, y dividido por 8,314, que es el valor de la constante R en unidades del sistema internacional, que son julios partido por mol grado Kelvin. ¿De acuerdo? Bien, pues operando con la calculadora, lo que obtengo es 150,6 grados Kelvin, que es las unidades en las que me va a salir. ¿De acuerdo? Entonces ya he determinado, por lo tanto, para los dos estados, el inicial y el final, las tres variables presión, volumen y temperatura. Bien, aquí he recuadrado en rojo las tres variables para los dos estados. Hago la observación de que el volumen lo estoy
dando aquí en litros, en estos recuadrados que he dado, porque bueno, me parece más cómodo presentarla en litros, aunque el litro no es la unidad de volumen en el sistema internacional, y he insistido mucho sobre este tema de que es conveniente operar en unidades del sistema internacional, pero a la hora de presentar el volumen, bueno, pues es más cómodo porque tenemos las cifras significativas, no están tan a la derecha después de la coma decimal, presentarlo en litros, ¿de acuerdo? Bien, entonces el proceso, por lo tanto, va de este estado inicial a este estado final, siguiendo la curva P por V cuadrado igual a C. Y ahora se trata de determinar, como nos pide el enunciado, el trabajo y la cantidad de calor en ese proceso. Entonces, el trabajo sabemos que es el área debajo de la curva en el diagrama PV, en el plano VP, es el área que voy a rayar ahora en azul, ¿no? Sería esta área, ¿no? Y esa área que representa el trabajo, ¿de acuerdo? Esto representa el trabajo. Viene dada entonces por la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P diferencial de V. Y como P a lo largo de la curva depende de V mediante la relación C partido por V cuadrado, porque se cumple esta ecuación P por V al cuadrado igual a C en todo instante, ¿de acuerdo? Pues ya tengo una expresión para la integral que depende solo del volumen V y que además es una integral inmediata. Saco C fuera, que es una constante, sería la integral de diferencial de V partido de V cuadrado entre V1 y V2, y esto es una integral inmediata, como digo, que es igual a menos 1 partido por V, pues la función primitiva del integrando, y los límites de integración son el volumen inicial y el volumen final. Y entonces esto, por lo tanto, es igual a C por 1 partido de V1 menos 1 partido de V2. Sustituyendo valores que ya tengo de V1 y de V2 y de C, que le he calculado aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo que me sale es... Bueno, aquí he puesto la operación en unidades del sistema internacional para que se vea bien, claro. Y lo que sale, digo, es 2.682 julios. Esta es, por lo tanto, la respuesta para el trabajo. Y en cuanto al calor, utilizando el primer principio de la termodinámica, sabemos que el calor absorbido en este proceso va a ser igual a el incremento de energía interna en el proceso más el trabajo realizado por el gas en el proceso. El incremento de energía interna lo puedo calcular como el producto del calor específico molar a volumen constante del gas por el incremento de temperatura en el proceso, como sabemos. El calor específico molar a volumen constante no nos lo dan, pero sí nos dan un dato que es la constante adiabática del gas. ¿Y cómo se relaciona este dato con el calor específico molar? Bueno, pues el calor, mejor dicho, la constante adiabática gamma es la relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. En un gas ideal, la relación entre el calor específico a presión constante y a volumen constante es que el calor específico a presión constante es igual a el calor específico a volumen constante más la constante R. Por lo tanto, me quedaría para gamma esta expresión en función de C sub V, lo cual quiere decir que puedo expresar el calor específico a volumen constante como R partido por gamma menos 1, despejando de esta ecuación, ¿de acuerdo? Y como gamma es 4 tercios, pues C sub V es igual entonces a R dividido por 4 tercios menos 1, es decir, es igual a 3 veces R. Entonces, volviendo a este cálculo, tengo que
el incremento de energía interna será igual a 3 veces la constante R por el incremento de temperatura, que es T sub 2 menos T sub 1. Sustituyendo aquí todos los valores, tengo que esto es igual a 3 por 8,314 y por T sub 2, que es 150,6 grados Kelvin, menos T sub 1, que es 473,15 grados Kelvin. Y operando, esto sale que es igual a menos 8.045 julios. Por lo tanto, ya puedo calcular el calor absorbido como la suma del incremento de energía interna, que es negativo, es decir, en el proceso se pierde energía interna, ¿de acuerdo? Menos 8.045, más el trabajo realizado en la expansión, que es 2.682 julios, lo cual nos da finalmente menos 5.363 julios. Es decir, el calor absorbido es negativo, lo cual quiere decir que el calor se cede en lugar de absorberse por parte del gas. Con lo cual ya damos por concluido el problema.